Bárbaro, perfecto. Muy buenos días a todos y a todos. Vamos a darle comienzo al foro del día de la fecha, dentro del ciclo de foros federales. Hoy en día vamos a tocar la temática del cambio climático en la agenda de desarrollo económico. Vamos a recordarles que durante el mes de agosto, en la agenda de los foros federales, Hablemos del Agua, trataremos del tema del agua y el cambio climático. Y para hacer una introducción histórica y de lo general o particular de la temática que vamos a abordar en el día de la fecha, vamos a tener en cuenta algunas problemáticas que fueron existiendo a lo largo de la historia para poder entender cuál es la verdadera dimensión de la problemática que estamos atravesando en esta segunda mitad del siglo XXI. Como todos saben, en segunda mitad del siglo XX el problema que tenía el mundo era la conquista del espacio vital, el Libuzán, con una pronunciación no del todo exacta, planteada por Frederick Ratzel, y esa necesidad de los estados de poder ocupar espacios vitales para generar un desarrollo económico. A mitad del siglo XX, obviamente, la problemática, al no poder resolver el problema del siglo XIX, la problemática del manejo de los conflictos, evitar las guerras. Y en la primera mitad del siglo XXI, uno de los problemas centrales que atraviesa la humanidad es cómo afrontar y cómo cabalgar el cambio climático en la agenda del desarrollo económico. ¿Y por qué es un problema importante? Y esencialmente porque es un desafío uno de los más importantes del siglo XXI, debido a dos cuestiones. Primero, las causas y consecuencias que el cambio climático genera en las sociedades, y por otro lado, la magnitud de los esfuerzos y la coordinación que deben tener de manera simultánea las acciones de los gobiernos para poder revertir esta problemática que vamos a tener que afrontar cada vez con mayor desafío en los próximos años. Por eso el desafío central es adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, llevar a cabo los procesos de migración, entre otras cuestiones, por ejemplo, el de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y tener en cuenta las cifras básicas de la economía del cambio climático, especialmente en América Latina, según valores expresados por la CEPAL, por ejemplo. Plantea que en el año 2100 el costo del cambio climático, si no hay ninguna política que lo revierta, en el 2100 sería de un valor similar al 137% del Producto Bruto Interno de la región generado en el 2008. O sea que la importancia es realmente importante y más agravada cuando nuestra región, América Latina, es la segunda que menos gases de efecto invernadero genera en el mundo. ¿Y esto qué tendría? Claramente un impacto general en varios aspectos. Por ejemplo, la agricultura, ¿qué generaría? El incremento de los precios de los alimentos. En la diversidad, se estima que la suba de 3 grados de temperatura, grados centígrados por temperatura, generarían una reducción de los regímenes de lluvia del Amazonas, por lo tanto, sequías, inundaciones, huracanes. Y obviamente, si el cambio climático afecta al desarrollo económico, el desarrollo económico afecta a la existencia de partidas presupuestarias existentes para poder ampliar la infraestructura, que también condicionaría el desarrollo económico. A nivel general, el objetivo es construir un mejor diseño, instrumentación y evaluación de políticas públicas referidas al cambio climático, y ese es uno de los desafíos que vamos a empezar en el mes de agosto a tratar interdisciplinariamente en los foros, para poder generar las transformaciones necesarias para lograr un desarrollo que sea sostenible. Bueno, y en este desafío, en el día de la fecha, hoy tengo el agrado de compartir la moderación de este foro junto a Albina Lara. Albina es docente de nuestro instituto universitario, donde dicta las materias de evaluación de impacto ambiental y ambiente y desarrollo en la historia mundial. Albina ha participado de este ciclo de foros en otra ocasión cuando debatimos, por ejemplo, la cultura del agua, la educación y el desarrollo de la comunidad. Y también hablamos sobre las pedagogías para el crecimiento y la sostenibilidad. En esta ocasión la convocamos para compartir juntos la moderación de esta mesa. Buenos días, Albina. Muchas gracias, Walter. Bueno, como decías, yo la verdad que muy satisfecha que lleguemos hacia el último miércoles de agosto, cuando en todo agosto tratamos el tema de agua y cambio climático en sus distintas miradas y con distintos especialistas, ¿no? Y también hoy se va a producir, y lo van a disfrutar todos,
esa interacción entre distintos especialistas con distintas miradas, porque tienen no solo formaciones diferentes, ¿no? Estábamos repasando geógrafo, agrimensor, bióloga, economista, sino también experiencias diferentes y han hecho recorridos en organismos y pertenecen o han pertenecido a organismos diferentes, es decir, organismos desde la investigación, desde la universidad, desde organismos de consultoría, desde organismos reguladores, organismos del Estado. O sea que esa visión que hoy vamos a recibir de 4 oradores diferentes con diversidad de miradas, es muy, muy importante, ¿no? Entonces, y vamos a ver qué abordajes y sobre todo qué respuestas nos dan, pero también qué preguntas nos hacen con sus presentaciones, ¿no? Porque en situaciones así o en temas complejos, a veces es mucho más importante plantearse la pregunta correcta que poder dar la respuesta que a lo mejor todavía no está porque son cosas complejas e inciertas, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Avanzamos en el foro, yo comparto perfectamente lo que plantea Albina, porque en realidad, ¿qué es lo que podemos asegurar? Bueno, que existe una relación entre el agua, el territorio y la sociedad, y para poder abarcarlo y para poder encontrar soluciones se les requiere hacer un abordaje multidisciplinar del cambio climático, ¿no? Y en este contexto vamos a comentar cuáles son los temas que se van a tratar en general y cuáles son los oradores del día de la fecha. Bueno, en el panel hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del agrimensor Carlos Alberto Giovelina, quien nos hablará en este foro sobre el cambio climático, una mirada a la variabilidad meteorológica del manejo de los embalses de Cuenca, en particular del dique Escava. También hablará sobre la afectación de los procesos de erosión y sedimentación y de los usos consultivos industriales y agrícolas debido a la bivariable sequía e inundación. Luego le daremos la palabra al magíster Jaime Gutiérrez Bayo, quien nos contará sobre las experiencias en la planificación participativa de cuencas frente al cambio climático. Posteriormente participará de manera virtual desde Mar del Plata la doctora Micaela Giorgini, quien explicará sobre el impacto del cambio climático en el agua marina y el impacto en las costas. Y finalmente la licenciada Federica Brenner, quien hablará sobre la relación entre el agua, el cambio climático y la energía de provisión de agua y saneamiento. Le recordamos a todos que una vez que terminen las exposiciones vamos a estar abiertos a recibir las consultas por chat para poder debatirla en forma directa con los expositores. Y para comenzar el foro le vamos a presentar como primer expositor al agrimensor Carlos Alberto Giovelina. Carlos es actualmente funcionario del Estado Provincial de Tucumán, se desempeña como subsecretario de Recursos Hídricos en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Es agrimensor, es egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, tiene 42 años de ejercicio de la docencia universitaria, es miembro de la Academia Nacional de Agrimensura, desempeñó cargos en reparticiones del Estado como la Dirección General de Catastro, la Dirección Provincial de Obras Sanitarias, la DIPOS, Dirección de Irrigación, fue consultor en materia catastral de las provincias de Salta, Jujuy y Entre Ríos, tiene experiencia en el campo profesional de la agrimensura en el noroeste argentino como profesional independiente y consultor de empresas, y fue auditor externo de topografía en minera lumbrera. Con esta presentación les vamos a pedir a Carlos, estamos para escucharte. Carlos, muchas gracias por participar del foro.